Muy buenas tardes, niños y niñas. Nos encontramos nuevamente en un video el día de hoy, miércoles, para trabajar historia, geografía y ciencias sociales. Trabajaremos nuevamente en el texto de estudio desde las páginas 80 a la página 82. ¿Qué haremos? Trabajaremos en un taller de ciencias sociales describiendo paisajes. Además, comenzaremos la lección 2, América y sus paisajes. A continuación, te dejo un video con la descripción de qué son los paisajes y sus características. ¿Qué es el paisaje? El paisaje es todo aquello que se ve desde un lugar. Si abrimos una ventana y miramos a través de ella, observamos el paisaje. Al contemplar un paisaje se distinguen una serie de elementos que lo componen. ¿Cuáles son los elementos del paisaje? En un paisaje podemos encontrar dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos artificiales. Los elementos naturales son el relieve, los ríos y la vegetación. Son aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza, que están ahí de forma natural. Los elementos artificiales son los que han hecho las personas. Por ejemplo, las construcciones, como casas o puentes, los campos de cultivo, las canteras. Estos elementos modifican el paisaje. Si observas este paisaje tiene elementos naturales, pero al pasar los años y añadir elementos artificiales creados por el hombre, el paisaje cambia. Se dice que estos elementos modifican el paisaje. Por tanto, los paisajes con elementos naturales se llaman paisajes naturales. Los paisajes con elementos artificiales se llaman paisajes artificiales. ¿Qué tipos de paisaje existen? El paisaje puede ser de una forma u otra dependiendo de sus elementos. Encontramos tres tipos de paisaje: los paisajes de llanura, los paisajes de montaña y los paisajes de costa. Los paisajes de llanura son grandes extensiones de terreno plano y casi horizontal. Los paisajes de montaña están compuestos por montañas y terrenos elevados en cuesta. Y los paisajes de costa es la parte de la tierra que está en contacto con el mar. Tiene formas muy variadas. Comenzamos a trabajar, niños y niñas, en nuestro taller de ciencias sociales, donde vamos a describir paisajes. Pero, ¿qué es describir paisajes? Describir paisajes es expresar de forma detallada las características observables de un espacio geográfico determinado, mediante la utilización de criterios que consideren sus elementos naturales y culturales. ¿Por qué describir paisajes? Porque mediante esta descripción se pueden conocer cómo interactúan los distintos elementos presentes en el espacio geográfico. Como nosotros vimos en el video, un paisaje tiene distintas características. Puede tener montañas, puede tener playa, desierto, puede tener llanuras, que son extensos territorios, por ejemplo, como este que observamos aquí, que pueden ser cultivables, puede tener bosques, puede tener mesetas, que son espacios planos que están en un poquito más de altura. Y como por ejemplo este paisaje que observamos acá, que es el Valle del Elqui, región de Coquimbo, donde observamos un paisaje con varias características en las que podemos identificar. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser escribir todos los elementos que observemos. Ya está árboles. Si ustedes se fijan aquí con la línea roja, está escrito el elemento árboles. Ahora ustedes van a seguir observando y van a seguir identificando, por ejemplo, cordillera, por ejemplo, llanura, que es este espacio muy grande. También podemos observar que hay personas que están trabajando la tierra. En este Valle del Elqui generalmente vamos a encontrar
hartos terrenos con cultivos, porque la gente de este sector se dedica a trabajar la tierra. Podemos observar también que el clima es medio templado, no hay mucho hielo, no hay precipitaciones, tampoco es un clima desértico, por lo tanto podríamos decir que es intermedio, o sea, mediterráneo. También podríamos observar e identificar el clima. Entonces ustedes, viendo todas las características que hay acá en el paisaje, van a ir escribiendo con una línea hacia el lado o encima de él, como ustedes quieran, el nombre de cada uno de esos elementos. En el paso 2 vamos a decir qué criterios necesitamos para describir el paisaje. Aquí abajo encontramos 5 criterios naturales y 3 criterios artificiales o humanos. En los primeros criterios tenemos 5, que tenemos que de ellos 5 elegir cuál de ellos nos va a servir para describir el paisaje que tenemos ahí arriba. Tenemos relieve, que considera cordilleras, llanuras o terrenos planos. Tenemos accidentes costeros, que consideran penínsulas, golfos o islas. Tenemos aguas superficiales, que consideran ríos, lagos o glaciares. Tenemos el clima, que es lo que considera si hay precipitaciones, qué temperatura tiene, si puede haber o no humedad. Y tenemos fauna y vegetación, que considera si hay o no presencia de animales o plantas de diversos tipos. En los elementos artificiales tenemos el criterio de construcciones, si hay o no construcciones en ese paisaje. Tenemos actividades, si hay o no actividades laborales que desempeñan las personas en el paisaje, o si hay población en ese paisaje, cantidad de personas que habitan en ese lugar. Entonces tengo que elegir cuál de los criterios me va a servir a mí para yo poder describir el paisaje del Valle del Elqui. El primer criterio que tengo es el relieve. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿hay distintos relieves en este paisaje para yo poder describirlo? Observa detenidamente y date cuenta que hay llanuras o espacios planos, hay montañas también que pueden formar cordilleras. Entonces, el relieve a mí sí me va a servir para describir ese paisaje. Sigamos observando. Más abajo tenemos aguas superficiales. Si observamos el paisaje, claramente no se puede ver ni ríos, ni lagos, ni glaciares. Por lo tanto, el criterio aguas superficiales no lo voy a poder utilizar para describir mi paisaje. El siguiente criterio es accidentes costeros, que pueden considerar islas, golfos o penínsulas. Allí tampoco se puede observar ese tipo de elemento natural, por lo tanto no me va a servir para describir ese paisaje. Seguimos con clima. El tipo de clima yo lo puedo observar mirando esta fotografía. Me doy cuenta que no es un clima de nieve, no es un clima frío, tampoco es un clima desértico. Hay vegetación, por lo tanto creo que el clima debería tener algún grado de precipitaciones o lluvia. Por lo tanto, el clima sí puede ser un criterio para yo poder describir este paisaje. Y por último tenemos fauna y vegetación. Si observa la imagen, aparentemente no se ven animales, o sea, fauna, pero sí se observa vegetación. Entonces, también nos va a servir para describir mi paisaje. Estos son los criterios de elementos naturales. Recuerden que también tenemos elementos culturales, humanos o artificiales. No se observan en mi imagen, nuevamente la miro, no se observa ninguna construcción hecha por el hombre. Por lo tanto, ese criterio no me va a servir para describir mi paisaje. Población. Observo allí, no se ven casas, edificios, por lo tanto, ese criterio tampoco me va a servir para describir mi paisaje. Y finalmente tenemos actividades laborales.
si yo observo detenidamente, me voy a dar cuenta que hay plantaciones de hortalizas, de verduras, ¿cierto? Por lo tanto, ese criterio sí me va a servir. En este paisaje sí hay actividades laborales. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tengo los criterios que puedo utilizar para describir paisajes. Elementos artificiales, solamente voy a utilizar actividades laborales. Y en los elementos naturales voy a utilizar relieve, clima y fauna y vegetación. Entonces, en mi libro marco con un tic o pinta el cuadrito los criterios que acabamos de establecer, que es el primero, relieve, luego tenemos clima, fauna y vegetación, los últimos dos, y abajo tenemos el del medio, actividades laborales que desempeñan las personas. Eso nos van a ayudar para trabajar en la siguiente página, que es el paso número 3, donde voy a escribir 3 de los criterios que elegí y al ladito voy a escribir qué características observo en ese paisaje con respecto al relieve, por ejemplo, con respecto a la fauna y vegetación, al clima o a la actividad laboral. Vas a elegir 3 y vas a escribir al lado qué cosas tú observas en esa imagen que tienen relación con el criterio que elegiste. Y pasamos a la número 4, que es el paso 4, donde, considerando las características que escribiste antes, vas a describir el paisaje. Entonces tú vas a juntar todo esto en una pequeña oración que explique o que describa el paisaje del Valle del Elqui. Y en esta parte de abajo vamos a aplicar todo lo que sabemos acerca de describir paisajes que vimos anteriormente y vamos a trabajar en un nuevo paisaje. Este paisaje es, en este caso, del sur de Chile, Magallanes y la Antártica chilena. Lo vamos a observar muy bien, vamos a observar sus características y vamos a indicar 3 criterios que te permitan describir este paisaje. Y luego, según estos criterios que tú elegiste, van a describir considerando sus principales características. Entonces, yo para describir o para identificar, mejor dicho, los criterios, recuerden que son estos los naturales y estos los artificiales o humanos. Entonces yo voy uno por uno. El paisaje que allí está, ¿tiene un relieve distinto? ¿Se observan aguas superficiales? ¿Sí o no? Y ahí vas eligiendo el criterio. ¿Hay distintos accidentes costeros, como penínsulas, islas? ¿Se observa un clima determinado? ¿Se observa vegetación y fauna? Entonces ahí tú vas eligiendo qué criterios vas a identificar para describir el paisaje. ¿Se observan construcciones? ¿Se observa actividad laboral? ¿Se observa población de las personas? Entonces tú ahí eliges los criterios, los escribes en tu libro, vas a elegir solo 3 y luego, según esos criterios, tú vas a ir describiendo con tus palabras el personaje. Tiene un relieve, si elegiste relieve, por ejemplo, tú puedes escribir acá abajo, tiene un relieve montañoso. Si elegiste construcción, puedes escribir, se observan construcciones de casas, alumbrado público, etc. Y así vas a describir el paisaje que allí se observa. Y con este taller y esta descripción de los paisajes, pasamos entonces a la lección número 2. Para comenzar esta lección, simplemente hoy vamos a ver una pincelada de lo que significan los paisajes de América y para eso vamos a recordar un poquito qué tipo de paisajes conocemos. Allí aparecen 3 fotografías, una de la zona norte, donde su principal paisaje es el desértico, otra de la zona central de Chile, donde su paisaje
principal es el Mediterráneo y una de la zona sur de Chile donde hay un paisaje templado lluvioso. Aquí abajo vamos a responder estas 4 preguntas en nuestro cuaderno de historia y vamos a trabajar de forma ordenada, con buena letra, escribimos la pregunta y dejamos el espacio para responder. Número 1 dice, ¿qué sensaciones les provocan estos paisajes? ¿Por qué? Al observarlas, ¿qué sientes? ¿Son lindos? ¿Son feos? ¿Te gustaría ir? ¿Te gustaría conocerlos? Escribir qué sensación te provocan estos paisajes. Número 2. ¿Qué les gustaría saber sobre estos paisajes? Según esto, planteen una pregunta y respóndenla al final de la lección. Aquí en la número 2 podríamos responder simplemente la primera, que tiene que ver con qué les gustaría saber de estos paisajes. Dónde quedan específicamente, cómo es el tipo de gente que vive allí, etc. Número 3. ¿Conocen otros paisajes de América que sean parecidos o similares a estos? ¿Conocen otros que sean distintos a estos? Aquí en la número 3 te invito a que recuerdes qué tipos de paisajes están cerca tuyo. Nosotros recuerda que también vivimos en América, en Chile, y nuestros paisajes no aparecen allí arriba en las imágenes. Algunos, por ejemplo, este desértico, hay algunos que sí compartimos, pero aquí abajo, por ejemplo, no aparecen playas y nosotros tenemos el paisaje costero. Por lo tanto, en la número 3 podrían ustedes agregar algunos tipos de paisajes que conocen, donde viven, y escribir allí la respuesta a la número 3. Número 4. Esta es la última que trabajaremos en el cuaderno. ¿Piensan que los modos de vida de las personas que habitan esos paisajes son similares o distintos entre sí? ¿Por qué? Si miramos de nuevo las imágenes, ¿serán distintos los modos de vida o iguales de las personas que viven en este tipo de paisaje o en este o en este? Por ejemplo, aquí se observa un gran lago. Aquí no hay lago, pero hay muchos campos, cultivos. Acá no hay vegetación. ¿Sí? Entonces, ¿serán iguales o distintos los modos de vida, el modo de vivir de las personas que habitan esos paisajes? Respondes entonces en tu cuaderno de historia. Niños, eso es todo por hoy. Nos encontramos en una próxima clase. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos muy prontito.